Al doctor Fernando Fernández lo asocia muchísimo con el derecho nuevo penal internacional. De hecho, es el único que ha presentado un código para adaptar lo de la Corte Penal Internacional a la legislación nacional. ¿Qué sería este nuevo derecho penal internacional, doctor Fernández? Este nuevo derecho penal internacional que nace primero con los juicios de Nuremberg en el año 45-46, pero que luego se plasma en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, es realmente una nueva disciplina, ¿no? Que se ubica entre el derecho internacional penal, también derecho transnacional, derecho penal transnacional, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Es una disciplina de síntesis, ¿no? Donde las 5 disciplinas o tradiciones más importantes del mundo se pusieron de acuerdo para crear un código universal. ¿Cuáles serían esas 5 percepciones del derecho? Empecemos. Está la continental europea, que es la nuestra, está la anglosajona, está la islámica, está la variante de los países nórdicos y digamos un poco las variantes de... Espacio chino, ¿no? Sí. Confuciano. Confuciano, un poco ahí, aunque ellos no participaron. Y el hindú un poco también. Sí, China no participó en las discusiones y se negó, entonces no hay ahí un aporte significativo, pero es una disciplina de síntesis, ¿no? ¿Cómo se logra que se cree una corte penal con tal variados conceptos del derecho penal? Mira, con mucho esfuerzo y con una gran negociación, porque hubo que poner de acuerdo cantidad de creencias, cantidad de tradiciones, cantidad de intereses para sacar un documento único. Y fíjate tú que de todas maneras, a los fines prácticos, lo que prevalece un poco, primero la tradición de la Corte Internacional de Justicia, claro, en cuanto al procedimiento para ingresar un asunto, y lo esto que es llamado el derecho anglosajón. Esto es de 1945, ¿no? Sí, sí. Porque la Corte Penal es muy reciente, ¿no? Es del año 98 y realmente se plasma en el año 92. ¿Lo anglosajón cómo incide en esto? Incide en el valor del precedente. Es decir, uno tiene la tendencia a estudiar nada más que los instrumentos normativos, pero a la luz del desarrollo de los distintos tribunales, tanto el militar de Nuremberg como los tribunales ad hoc y ahora la propia Corte Penal Internacional, han creado una especie de cultura jurisprudencial, donde prevalece en gran medida la interpretación que se le da a la norma sustantiva o a la norma procesal en los distintos tribunales. El aporte inglés es ese, la jurisprudencia. Sí, el valor del precedente. ¿Y en el caso del derecho francés o el italiano? Bueno, yo creo que muchas cosas, ¿no? Bueno, Roma le dio la sede, ¿no?, para la discusión por el derecho romano. El derecho francés fue muy influyente en la palabra crímenes, porque ellos tienen una trilogía, tienen un sistema tripartito, crímenes, delitos y faltas. A diferencia nuestra que tenemos solo delitos y faltas. Entonces, los hechos punibles que están en el estatuto son exclusivamente los crímenes. Hay delitos, pero contra la justicia penal internacional, contra los testigos, contra los jueces, contra los fiscales o las víctimas, ¿no? ¿Y el aporte latinoamericano? Porque hubo colegas tuyos que estuvieron trabajando en la Corte Penal Internacional. Sí, estuvieron 2 venezolanos y otros latinoamericanos también, pero los venezolanos, el doctor Rodríguez Cedeño y la doctora Milagros Betancourt, creo que plasmaron ahí un poco la influencia de Venezuela en las penalidades. La pena de muerte, sobre todo. Claro, los países islámicos planteaban la necesidad de implantar la pena de muerte como una retribución a aquel que mata debe morir. Es un poco la ley del talión, ¿no? Y prevaleció, sin embargo, la tesis de los 30 años como pena máxima, que es el aporte venezolano, o la pena de perpetuidad, que es el aporte anglosajón. El aporte anglosajón implica que a los 20 años las penas se revisan y pueden ser aumentadas, mantenidas, etc. Es la pena de perpetuidad, pero con revisión. ¿Y otros aportes del derecho latinoamericano? Bueno, yo creo que hubo aportes en la medida del establecimiento de cuáles son los crímenes. Por ejemplo, en la parte de crímenes de guerra fue muy importante la experiencia de un conflicto no internacional, la experiencia colombiana, con el tema del reclutamiento de niños para la guerrilla. De hecho, en el derecho humanitario se crea ya anteriormente con la Cruz Roja el tema de separar conflictos internacionales de conflicto interno, y es un aporte interesante. Exacto, novedoso, y se le llama conflicto no internacional, que en términos coloquiales es la guerra civil. Y eso entraría entre los 4 delitos de la Corte Penal Internacional. Sí, como crimen de guerra, donde hay combates entre partes teóricamente iguales o similares
que no terminan de destruirse o de vencer uno al otro y se mantienen, en el caso de Colombia, de 60 años. El tema, por ejemplo, de la Amazonía y de los incendios y de la destrucción del ambiente podría ser considerado como un nuevo delito en la Corte Penal Internacional o entraría en los de lesa humanidad. No, no entraría bajo ningún aspecto, ¿no? Eso pudiera entrar en una reforma, que se tiene que dar esa reforma después de 9 años de introducida la anterior. La anterior fue una enmienda que se hizo para incluir la tipificación del crimen de agresión. Que estaba contemplado pero no definido. Que estaba contemplado nada más que como un proyecto, no está definido. Entonces, el tema ambiental, hay una vieja ambición sobre eso y creo que es muy importante que lo toquemos, porque están pendientes de ser discutido el tema, por supuesto, ambiental, el tema narcotráfico, se ha mencionado mucho por iniciativa de Trinidad y también de algunos voceros independientes, el tema del terrorismo, por ejemplo, tráfico de personas, por ejemplo, ¿no? Hay muchas cosas que están todavía como delitos transnacionales que los tramitan son las jurisdicciones locales. Un punto muy importante es que en muchos estados latinoamericanos, sobre todo, esa doctrina nueva y esa jurisprudencia, inclusive no solamente la parte sustantiva, sino procesal, ha sido incluida en los códigos nacionales, sí, o leyes especiales. Usted es el único venezolano por ahora que ha propuesto una fórmula, ¿no? Sí, bueno, ha habido, digamos, unas iniciativas, ¿no? El Tribunal Supremo hace varios años previó incluir los tipos penales dentro del Código Penal, pero sin reformar el procedimiento. Se hizo un nuevo proyecto de código, ¿no? Sí, un proyecto que no fue introducido por ahí por el año 2001, si mal no recuerdo, ¿no? Y también hay un proyecto muy breve de unos 20 y tantos artículos del doctor Alejandro Rodríguez, profesor de la Universidad Católica, muy talentoso, muy estudioso, pero tomando el modelo alemán, es decir, que ingresaría todo el sustrato del estatuto y no tendría, digamos, la inclusión de los principios, el procedimiento, la cooperación penal internacional, que es lo que yo pretendo que se resuelva con este código, porque estaría armonizando absolutamente todas las materias en una sola ley. Sobre esto seguimos conversando con el profesor Fernando Fernández, abogado y especialista en Derecho Penal Internacional. Ya regresamos.